Número 3. Robin Hall. Al hablar sobre las supuestas vidas de los niños, ¿qué categoría popular de casos surge una y otra vez? La idea de que estos niños, a menudo solo en edad de hablar ellos mismos, a veces hablan en un idioma que no es su lengua materna. Uno de los casos más notables de esta llamada xenoglosia es el de una niña en Evanston, Illinois. Durante semanas, sus padres estuvieron perplejos cuando su hija hablaba francés con fluidez en su sueño, a pesar de que el hombre y la mujer solo tenían un conocimiento superficial del idioma. Utilizando una grabadora y la traducción de un profesor de francés local, pudieron determinar que el balbuceo de la niña era la narración de alguien que intentaba encontrar a su madre, que se había perdido durante una guerra. Los investigadores paranormales señalan la idea de que esta niña, criada estrictamente en inglés, no podría haber conocido un francés tan fluido a una edad tan temprana. Los escépticos destacan que muchas estaciones de televisión transmiten programas en francés. Quizás en lugar de un alma transmigrada, la niña era buena para aprender idiomas extranjeros. Pero ¿qué pasa con un niño que comenzó a hablar en un idioma que no podría conocer de ninguna manera? Un idioma que solo se usa a unas 80.000 millas de distancia. Tal es el caso de un niño de 5 años llamado Robin Hall, como relató el psiquiatra Dr. Adrian Finkelstein. No está exactamente claro dónde vivía Robin y dónde ocurrió esto. Sin embargo, se cree que Robin vivía en California y esto ocurrió en la década de los 70. En su libro Tus vidas pasadas y el proceso de curación, Engelstein relata que aprendió sobre la madre de Robin, quien hablaba de que Robin a menudo hablaba en un idioma extraño que nadie podía entender. La señora Hall tenía un conocimiento superficial de francés y español. Sin embargo, el idioma que hablaba Robin no se parecía a ninguno de esos. Intrigado, el profesor Finkelstein entrevistó al niño y le pidió que hablara en ese extraño idioma. El niño accedió felizmente, hablando sin parar, aparentemente sobre esto y aquello, mientras el doctor tomaba notas. Una vez completada la entrevista, Finkelstein le dijo a la madre que para él el idioma sonaba vagamente de origen asiático. Con su permiso, llamó a un colega, un profesor de lenguas asiáticas en Los Ángeles. Mientras escuchaba, el experto en idiomas se volvía cada vez más curioso. Le preguntó al niño dónde había aprendido tal idioma. En la escuela, respondió el niño. Pero la mamá interrumpió, ¿aún no vas a la escuela? La respuesta del niño impactó a todos. Pero yo sí fui a la escuela hace mucho. Al hablar más tarde con la madre, el profesor de idiomas dijo que estaba seguro de que el dialecto que hablaba su hijo solo se encontraba en una remota región norteña de Tíbet. Solo era hablado por un clan aislado de monjes allí. Luego el profesor le pidió al niño que describiera la escuela que mencionó. Robert habló durante más de una hora sobre la escuela, sus profesores y estudiantes y lo que llevaban puesto, túnicas con fajas como cinturones. Posteriormente, el Dr. Finkelstein concluyó que el niño no describía una escuela. Estaba describiendo un monasterio y el único monasterio que utilizaba este dialecto particular estaba ubicado en las montañas Kunlun, que en la mitología se dice que es el lugar de la leyenda de Shangri-La. Shangri-La es un paraíso en la tierra donde se dice que las almas viven para siempre. Lo que le sucedió a Robin Hall después de que se perfiló en el libro es desconocido. Número 2. Shanti Devi. Imagina si 2 estadios de fútbol fueran las personas que comenzaron a reunirse alrededor de tu casa solo para echar un vistazo de ti. Eso es exactamente lo que le sucedió a una niña llamada Shanti Devi, de Delhi, India, en 1936. Shanti acaparó los titulares de todo el mundo cuando la agencia de noticias Reuters informó sobre sus afirmaciones de haber vivido una vida pasada. Tenía 8 años cuando salieron los titulares, pero, según su padre, las afirmaciones ocurrían desde que ella tenía alrededor de 3 años. En ese instante la niña empezó a hablar.
Tortas de patata fue una de las primeras frases que pronunció. Desconcertados por la afirmación, los padres de Shanti nunca prepararon el plato y comenzaron a preguntarse por qué lo decía. Fue entonces cuando Shanti comenzó a contarles una historia sobre su esposo, que vivía en Madurai en las Provincias Unidas, a 2 horas de distancia. Su esposo, dijo ella, amaba las tortas de patata y solía hacerlas para él todo el tiempo, es decir, antes de que ella muriera. A medida que Shanti se hacía un poco mayor, hablaba cada vez más sobre su esposo, un hombre llamado Kedarnath Chavi, que era un comerciante de ropa, y su hijo, o al menos el hijo de la mujer que ahora afirmaba ser una mujer llamada Lugdi, que había muerto a la edad de 23 años una semana después de dar a luz al niño. Pronto Shanti o Lugdi te puso en camino para regresar a Madura para reunirse con su esposo y su hijo. Pero Rang, el padre de Shanti, seguía rechazando su solicitud. Se volvería más inconsolable y deprimida con cada negativa. Su destino era morir joven. Pero la joven Shanti se volvía más inconsolable y deprimida con cada rechazo. Hasta el punto en que uno de los maestros de Shanti pensó que tenía que hacer algo. El maestro escribió a Nath sobre las afirmaciones de la niña en una carta. Escéptico, el hombre envió a su primo Mal, que vivía cerca de Madara, a verificar la historia de la niña. Al conocer a Shanti, el primo se quedó impactado cuando la niña conocía detalles personales de su familia y casi lloró al escuchar a la niña detallar las circunstancias que rodearon la muerte de Lugni. Incluso conocía el nombre del hospital en el que murió, el Hospital Lady Lyle en Agra, y el nombre de la partera británica, Lady Webb, que la atendió allí. Mal se preocupó tanto que envió un telegrama a Nath instándolo a conocer a esta niña. Cuando finalmente ocurrió el encuentro, Shanti, de 8 años, se arrodilló y empezó a besar el borde de la túnica que llevaba su antiguo esposo. Cuando Shanti luego conoció a su hijo, que solo tenía 1 año o algo más que ella, acunó al niño y besó su rostro por todas partes, llorando de alegría. A medida que esta reunión comenzó a recorrer el vecindario, una gran multitud se reunió fuera en la calle. Cuando Shanti salió, se sorprendió por los espectadores hasta que vio a un hombre y una mujer en la densa multitud. Corrió hacia la pareja y los abrazó como a sus padres, mientras sus padres biológicos miraban incrédulos. Lo que pasa es que estas personas, en realidad eran los padres de la mujer que había muerto. Los testigos afirmaron que Shanti no podría haber obtenido esa información de otra forma. A medida que se difundía la historia, cientos de miles de creyentes acudieron a la casa de Shanti en Delhi. El propio Mahatma Gandhi invitó a la niña a su ashram para hablar sobre su experiencia de vida pasada y salió públicamente diciendo que creía de todo corazón en la historia de Shanti. Pero algunos tenían razón en su escepticismo. 3 de esos no creyentes eran el editor del periódico de Delhi, un político local, y un psicólogo infantil. Así que en 1937 hicieron algunas excavaciones. Entrevistaron a todos los involucrados en la historia, desde los padres hasta el primo y el esposo, e incluso el maestro que escribió la carta inicial de contacto. Incluso reunió a aquellos en Madara, en un ayuntamiento, unas 10,000 personas, y pidió a los testigos que se presentaran. Decenas de ciudadanos hicieron exactamente eso, todos corroborando la historia de la niña y confirmando detalles de la vida de la mujer muerta, que la niña no podría haber sabido, el hecho de que Lugdi viviera en una casa amarilla, el hecho de que la tienda de su esposo estaba frente a un templo local, y el hecho de que la mujer de su vida anterior tenía una pasión por un cierto tipo de dulce y usaba un cierto tipo de leggings, solo disponibles en Madara en ese momento. Los investigadores publicaron sus hallazgos en diciembre de 1937 y el artículo fue recogido por periódicos de todo el mundo.
A pesar de los temores iniciales de su padre, Shanti no murió joven. De hecho, vivió hasta 1987, después de pasar su vida contando su historia a cualquiera que estuviera ansioso por escuchar, nunca vacilando en su creencia de que había vivido antes y podría vivir de nuevo. Número 1. Carl Aden. El pequeño Carl Aden era un niño pequeño que sorprendió a sus padres al demostrar el saludo nazi. Era 1974, solo 29 años después de la Segunda Guerra Mundial, y la guerra aún era un tema delicado en Middlesbrough, la ciudad natal británica de Carl. Sus padres se cuestionaban dónde había aprendido eso. Pero las cosas se tornaron realmente extrañas para los Edins cuando Carl también adquirió la habilidad de dibujar. Encontraron sus libros de colorear, adornados con aviones monoplano verdes, marcados con esvásticas en crayón rojo y negro. Cuando Carl creció un poco y empezó a hablar, comenzó a preocupar a sus padres. Sus primeras palabras, dijeron, fueron: "Me estrellé a través de una ventana". Pero al crecer, empezó a llenar los vacíos. Pronto, Carl estaba relatando una extraña historia de que era un oficial de la Fuerza Aérea Alemana y que su avión había sido derribado sobre Middlesbrough durante una misión de bombardeo. Con el tiempo, Carl también empezó a quejarse de dolor en una pierna. Cuando el doctor preguntó dónde le dolía, Carl señaló un lunar en la mitad de su muslo. Convencido de que el dolor era psicosomático, el doctor le dio una palmada en la cabeza y le dio una paleta para distraer su mente de su supuesta lesión, pero a medida que continuaban las historias, comenzaron las pesadillas. La madre de Carl, Val, le dijo al tabloide Daily Mail en 2018 que Carl se despertaba gritando pidiendo ayuda. Su pierna se había desprendido, gritaba y suplicaba a la muerte. "Me estrellé contra una ventana", repetía una y otra vez. Mel se convirtió en creyente de que algo estaba seriamente mal con su hijo. Pero el padre de Carl, Jim, era escéptico. Estaba seguro de que su hijo inventaba toda la historia. Así que sentó al niño y lo interrogó. Cuando Jim preguntó a Carl qué tipo de avión solía volar, Carl le dijo a su padre con confianza que era un Messerschmitt. "Eso es", pensó Jim, "lo tengo". Carl afirmó durante años estar en una misión de bombardeo. Y Jim sabía que los Messerschmitts eran aviones de combate, no bombarderos. La visita a la biblioteca local probó que Jim se equivocaba totalmente. El Messerschmitt 110 era de hecho un avión bombardero, el mismo tipo que lanzó bombas sobre Middlesbrough, Inglaterra, en la noche del 15 de enero de 1942. Resultó que los bombarderos estaban intentando destruir barcos mercantes en la costa inglesa y el Mar del Norte. Según la investigación de Jim, los testigos vieron como uno de los aviones caía en una bola de fuego, pero nunca se encontró el naufragio, y eso fue hasta donde llegó con su investigación. A diferencia de algunos niños que afirmaban tener vidas pasadas, la creencia de Carl no disminuyó al crecer. Según su madre, a la edad de 7 años, Carl entretenía a sus amigos con historias sobre su otra vida. Les deleitaba con aventuras en los bosques de Alemania mientras él, citando, crecía. Y confundiría a su familia con su declarado amor por una mujer de 19 años a la que supuestamente dejó atrás durante la guerra. Un día, recuerda Val, su hijo comenzó a hablar de su querida madre en casa. «Pero yo soy tu madre», dijo Val. «Lo sé», respondió Carl, «pero también es mi madre». Como Shanti Devi, preocupada por la peculiar situación de Carl, pronto ganó seguidores. Su historia se publicó en revistas de Inglaterra y Alemania y llegó a Estados Unidos durante los primeros años de 1980. Una historia apareció en la muy popular revista británica Women's Own.
Pero con este reconocimiento también llegaron las burlas de los compañeros de escuela de Carl. Así, mientras crecía, el chico aprendió a no hablar demasiado sobre su pasado etéreo. Carl continuó viviendo una vida normal de joven adulto, aunque su padre creía que aún guardaba un poco de amargura porque su papá nunca realmente creyó su historia. De joven, Carl se casó y tuvo 2 hijos. Consiguió un buen trabajo en el patio de ferrocarril local, un trabajo que requería que trabajara en el turno de noche mientras supervisaba las condiciones de la vía. Luego, en la noche del 2 de agosto de 1995, Carl, de 23 años, estaba trabajando junto a Douglas Winter, un empleado de British Rail de 25 años. Cuando Winter inexplicablemente enloqueció y apuñaló a Carl casi 40 veces, matándolo. Winter cumple cadena perpetua actualmente. Después del asesinato, la devastada familia de Carl intentó seguir adelante. A veces se encontraban recordando con cariño el roce de Carl con la notoriedad. Aparte de eso, no pensaban más en las afirmaciones de la infancia de Carl, de que era un oficial de la Fuerza Aérea Alemana durante la Segunda Guerra Mundial, hasta 2 años después de la trágica muerte de Carl, en noviembre de 1997. Entonces, los trabajadores de la construcción comenzaron a cavar una zanja para la nueva línea de agua de Millsboro. A poca profundidad, chocaron con metal. Descubrieron en la tierra un bombardero alemán de la era de la Segunda Guerra Mundial quemado. Parece que el avión había sido el mismo que fue derribado durante el bombardeo de 1942 en la ciudad. Aterrizó en arcilla blanda y casi de inmediato se hundió. Lo primero que encontramos fue la munición, dijo el ingeniero John Keenan al Birmingham Daily Mail en ese momento, pero luego se convirtió casi en una cápsula del tiempo. Dentro de los escombros, los oficiales de la Real Fuerza Aérea encontraron paracaídas intactos en perfecto estado, suéteres de lana que parecían nuevos y una ametralladora con una ronda aún en la recámara. Pero también hallaron un cadáver. Los restos carbonizados del artillero de nariz yacían rodeados de fragmentos de vidrio. El resultado de la ventana de burbuja en la nariz del avión donde se sentaría el artillero, destrozada al impactar con el suelo. Y el esqueleto del soldado tenía la pierna derecha cortada a nivel del fémur. Al leer esto en el periódico local, la familia de Carl pensó inmediatamente en las historias de su hijo. La pierna dolorida donde había estado su lunar en el muslo derecho y los gritos nocturnos de un choque a través de una ventana. Cuando visitaron el lugar de la excavación del avión, quedaron asombrados al darse cuenta de que estaba a solo unos 100 metros de donde Carl fue asesinado junto a las vías del tren. Mientras se hacían planes, en conjunto con el ejército alemán, para dar al aviador muerto un entierro adecuado, los investigadores se dedicaron a confirmar la identidad del hombre. Y no pasó mucho tiempo antes de que el historiador Bill Norman identificara positivamente al aviador alemán muerto como Heinrich Richter. Jim y Val Aydin asistieron al servicio conmemorativo de Richter un año después, pero se quedaron helados al ver una foto de Heinrich Richter por primera vez. Quedaron atónitos al ver el parecido que el hombre tenía con su difunto hijo. El caso de Carl Aydin y Heinrich Richter es tan complejo y bien documentado que incluso podría hacer creyentes a los escépticos en la transmigración de las almas. Gracias por ver este video. Esperamos que lo hayas encontrado interesante. Si lo encontraste interesante, asegúrate de suscribirte. Ve nuestro otro canal, Criminally Listed. Si acabas de descubrir este canal, asegúrate de echar un vistazo a nuestro otro canal, Paranormally Listed. Tenemos más de 325 videos con historias de crímenes extraños pero reales. Puedes encontrarlo en youtube.com/paranormallylisted. También tenemos un podcast sobre casos sin resolver que finalmente se resolvieron llamado Paranormally Listed presenta en el asesinato. Encuéntralo en Stitcher, Spotify, Amazon Music y donde sea que encuentres buenos podcasts.
Eso es todo por hoy. Gracias por ver. Gracias.